Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, lo que voy a compartir hoy en esta charla, en este vídeo con vosotros son reflexiones que he ido extrayendo del libro La muerte no existe, de Stefan Alix, porque sois muchos los que me habéis pedido que hable sobre el tema de la muerte. Y bueno, me miré este libro y llevo desde principios de septiembre con este tema dándole vueltas. Y buscando información, y con esta charla vamos a hablar del tema de la conciencia, un concepto que empleamos así como si nada. Yo mismo lo digo muchas veces, ¿no? Tomar conciencia, ser conscientes, pero que en realidad no sabemos qué significa. Y hoy vamos a ver diferentes enfoques ligados al enigma de la conciencia, algunos científicos, otros más espirituales, más cósmicos, y también las limitaciones de estas teorías. Y Stefan Alix, que es un periodista, hace un análisis muy particular y lo deja claro en su libro. No es tanto lo que sabemos sobre la conciencia, sino todo lo que no sabemos aún. Es una de las grandes preguntas de la ciencia, ¿no? Que sigue sin resolverse a día de hoy. La revista Science hace algunos años hizo una lista donde puso los grandes misterios de la humanidad que siguen aún sin resolver, y el segundo de esa lista era este: ¿cuál es el origen de la conciencia? Bueno, ¿cuál es el origen neuronal de la conciencia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que tenemos que entender y explicar que pondría en marcha a nivel cerebral el hecho de que seamos conscientes de nuestra realidad, de nuestro entorno, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que aún no está claro que exista un vínculo de causalidad cerebral. No está claro que la conciencia sea la causa del efecto producido por el cerebro. ¿Cómo te quedas? Claro que observamos una relación directa entre estado de conciencia y actividad cerebral. Por ejemplo, cuando alguien tiene un ataque epiléptico o sufre un ictus, un infarto cerebral, ahí vemos clara esta relación. Esas crisis en nuestro cerebro modifican nuestro estado de conciencia, y de ahí se postula que, en teoría, como observamos siempre una correlación entre estado de conciencia y actividad neuronal, entonces se da por supuesto que existe una relación causa-efecto. Pero aún no tenemos evidencias de esto. La correlación está, es un hecho científico, pero correlación no significa causalidad, que ahí es donde nos confundimos. A día de hoy existen eminencias en el campo de la ciencia, de la neurología, que están cuestionando la idea de que la conciencia pueda ser una producción literal del cerebro humano. Sabemos que el páncreas produce insulina, está demostrado, pero no se ha podido demostrar aún que nuestro cerebro sea el que produzca la conciencia. A día de hoy nos encontramos en un momento de hipótesis global. Pero son hipótesis, no hay nada demostrado. Incluso la concepción que teníamos del universo está en crisis a día de hoy. Por eso tenemos que, creo yo, tener cuidado con los absolutismos, con los radicalismos, con el fanatismo en estas cosas. Me molesta mucho las personas que te dicen las cosas como si las supieran de verdad a ciencia cierta, porque luego llega otra persona, otra época, con otras herramientas, y te lo cambia todo. Hace poco hubo una reunión en Estados Unidos, una ponencia muy interesante en relación a esto, encabezada por los dos mayores investigadores, equipos, ¿no?, en relación a la conciencia, y veías como cada cual defendía su enfoque, su postura, su paradigma, uno más cerebrocentrista, ¿no?, y otro más cuántico, pero aún ambos se quedan en el terreno de las hipótesis. Todos pensamos que los neurocientíficos tienen una respuesta más o menos precisa sobre qué mecanismos se da en el cerebro, qué redes, qué zonas, qué conexiones son las encargadas de producir el estado de conciencia o partes de ese estado de conciencia, pero nadie nos puede dar una respuesta clara en esto, porque no ha sido descubierto, no ha sido comprobado aún. Con la neuroimagen hemos descubierto qué zonas se activan en función de diferentes situaciones, estados de ánimos, ¿sí? Pero ya está, se queda ahí. Nadie puede explicar el proceso de la conciencia a nivel neuronal. Entonces, según el autor, que el cerebro produzca la conciencia está lejos de ser una certeza. Y es que está bien complicado el tema. Pensadlo bien, ¿cómo es posible que un bloque de neuronas, ¿no?, que pesa más o menos 1,4 kilos, sea capaz de crear una experiencia interior, de crear
el sentimiento de identidad, de crear nuestra realidad, nuestra intimidad y lo que creemos que somos, ¿no? Puede ser, claro, es lo más racional pensarlo así, pero aún queda mucho por descubrir, que es lo fascinante de este tema. Vivimos en una sociedad, en una época tan materialista, que está tan enfocada en que todo viene de la materia, obsesionada en que todo responde a una ley de causa-efecto de los diferentes elementos materiales, pues que hemos postulado que el cerebro tiene que parecerse a un ordenador. Y que si nuestro cerebro produce la conciencia, algún día llegaremos a fabricar un ordenador igual de eficiente que un cerebro humano con conciencia. Pero esto parece ser imposible. ¿Podríamos fabricar un robot extremadamente inteligente que sería capaz de hacernos creer que siente emociones, que se emociona con lo que te pasa contigo? Sí, pero nunca lo vivirá de verdad. Es como hacen los psicópatas y los narcisistas, ¿no? Que te hacen creer que tienen empatía cuando no la tienen en realidad. Porque son como robots que imitan a un ser que puede sentir. Pues lo mismo, ¿no? Con esto. Entonces, tenemos dos enfoques sobre la conciencia. Un enfoque materialista que te dice que la conciencia es producida por el cerebro y que está intentando explicar esos procesos, esos mecanismos, y esto está defendido por la hipótesis de que un día comprenderemos cómo funciona la conciencia. Esto se llama promesa del materialismo, que según el autor es una esperanza que tiene poco de científico porque no es nada racional. Y tenemos otro enfoque que tiene que ver con todas las tradiciones espirituales humanas que llegan a la conclusión, la mayoría, de que la conciencia no es de naturaleza material. Entonces, según el autor, el enfoque materialista responde a la voluntad de no querer cambiar de modelo o de paradigma imperante, que se basa en la siguiente premisa. Como la realidad seguro que es material, entonces tenemos que entender el proceso de la conciencia desde lo material. Y es como una obstinación que al final se convierte pues, en un dogma. El autor dice que ese hermetismo académico, en decir que es el cerebro el encargado de producir la conciencia, nos conduce a vivir una ceguera absoluta que nos impide observar o tener en cuenta al menos una infinidad de fenómenos que impregnan nuestro cotidiano, nuestro día a día, y que podrían mostrar que se dan incoherencias en esta hipótesis. Y en este punto del libro te habla de las experiencias después de la muerte, por ejemplo, o de las capacidades extrasensoriales de ciertas personas que han sido como estudiadas, ¿no? Como la visión remota, que se puso en marcha con el proyecto Stargate en Estados Unidos, o la visión extraocular que Jacobo Greenberg pues, estudió en niños. Os dejaré una foto por aquí de esas investigaciones, o de la telequinesis. Pero claro, ya ahí la verdad es que yo me pierdo, porque a mí me encantaría creer en todo esto, que existe una posibilidad de ver a distancia y demás, pero me parece como muy complejo. Lo respeto, que cada cual crea en lo que quiera, pero bueno, a mí personalmente esto me supera. Y por eso no voy a entrar en todo esto, para no confundir más a las personas ni a mí mismo, ¿no? Y también habla del tema de las sincronías. Y esto sí que me parece más curioso, o al menos para mí me parece como menos complejo, menos así, ¿no? Como mágico. Porque ¿quién no ha tenido una sincronía con alguien alguna vez? Que estás pensando en esa persona después de meses o semanas sin saber nada de ella y va y te llama. O recibes un mensaje de texto de esa persona que te quedas como, oye, estamos conectados, ¿no? Es como muy surrealista, pero seguro que os ha pasado alguna vez todo esto. ¿Y cómo lo puedes explicar? ¿Coincidencia? Podría ser, pero es demasiada coincidencia, ¿no? Son demasiados factores implicados en el espacio-tiempo para que pienses en alguien y ¡pam!, te llame. Y Alix, en su libro, se apoya en todo esto para explicar que hay una parte dentro de nosotros mismos que justamente no es prisionero del espacio y del tiempo, y que llegados a un cierto nivel de conciencia nos podemos como liberar de esos dos factores. Por ejemplo, con la meditación pasa un poco esto, ¿no? Es como que se para el tiempo y pierdes la noción del espacio también, ¿no? El autor postula que si el cerebro es el encargado de fabricar la conciencia está limitada a las funciones materiales del cerebro en el presente y en el espacio-tiempo, y eso hace que las sincronías o esas telepatías no puedan existir, sean solo coincidencias. ¿Pero lo son realmente? ¿No? ¿Qué planteamientos más interesantes, verdad?
o qué mitos también más interesantes. Porque ambos enfoques se quedan en esto, en mitos, porque no hay respuestas aún. Y aquí voy a incluir el tema de la intuición. La definición de intuición que propuso Descartes ya en su momento es la siguiente: acceder a un conocimiento no razonado. ¿Cómo os quedáis? El padre del racionalismo occidental y del método científico describe la intuición como el acceso a un conocimiento no razonado. Si esto me lo preguntas a mí o a cualquier persona que se base más en la evidencia científica, ¿no?, porque le da más seguridad, te vamos a explicar que a lo que llamamos intuición son respuestas asociativas automáticas, fruto de la experiencia sensorial, corporal, psíquica y emocional de la persona, y esto surge de la evolución de nuestro cerebro, del cómo responde ante un peligro percibido o un peligro determinado, ¿no? Porque la primera inercia de nuestro cerebro es ir a buscar en nuestro sistema de memoria situaciones similares que nos vinculan a la situación actual para protegernos. Por lo tanto, no es racional, y cuando es intuitivo es porque no ha pasado por un sistema reflexivo, que es muy útil si te sale un león en mitad del camino, porque no me voy a poner a reflexionar sobre el león, porque mientras reflexiono sobre el león ya me ha comido. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tiene sentido que exista una vía rápida que sería ese sistema intuitivo. El sistema reflexivo, sin embargo, es más lento. Entonces, depende de la situación, del contexto, del disparador, pues iremos más a un sistema rápido o a un sistema lento. Pero para este autor no es así. Alex defiende que nuestra intuición siempre está con nosotros y que se manifiesta de muchas maneras, pero sobre todo a nivel más sensorial, en nuestro cuerpo. Es la sensación, ¿no?, como te presentan a alguien y te da como un escalofrío, un cosquilleo en la nuca y te dices: ostras, quizá es un narcisista y es mi cuerpo avisándome, ¿no? O quizá no, quizá estemos juzgando a alguien por su apariencia y ya está, ¿vale? No sé, de todas formas, ante la duda hay que hacer caso al cuerpo, ¿eh? El cuerpo no suele mentir. Pero bueno, volviendo al tema, para no desviarnos, según el autor, la intuición es sensorial, pero como somos seres muy mentales, estamos todo el día interpretando esas señales a nivel más cognitivo, y a la vez que hacemos esto, las destruimos, las confundimos, las apartamos, porque cuando interpretamos algo, lo hacemos en base a los esquemas o a las estructuras de pensamiento de las que disponemos. Y eso nos limita mucho. Y como no hemos sido educados para desarrollar o potenciar nuestra intuición, todos esos pequeños resentires que podamos tener a nivel sensorial, pues tenemos tendencia a no hacerles caso, a dejarlos de lado, a interpretarlos como otra cosa. Y es que, claro, imaginaos a todo el mundo interpretando pequeñas señales de su cuerpo, ¿no?, a cada interacción, cada vez que entramos en un sitio. No sé, si tienes tendencia al pensamiento mágico, pues te puedes ir muy lejos. O si estás pasando por un momento más esquizoide o más paranoico, también te puedes ir muy lejos, ¿no? Si tienes ansiedad, el cuerpo salta por todo. No sé, creo que su descripción me hace sentido, pero creo que aplicado al tema de la salud mental puede confundir más que otra cosa, ¿sí? Hay que llevarlo con un poco de precaución. Además, este proceso de intuición del que habla el autor se confunde mucho con el razonamiento inconsciente que expliqué antes. Por ejemplo, un oncólogo que tiene, 30 años de experiencia, cuando lee unas analíticas o mira una radiografía de un paciente, se dice: tengo la intuición de que este paciente tiene algo. Algo me dice que tiene. Y lo acaba descubriendo, ¿no? Pero eso no es intuición, es un razonamiento inconsciente por todo el bagaje de conocimiento acumulado que tiene esa persona. Saber leer las microseñales de las personas y de los ambientes, de los contextos, no tiene que ver con la intuición, sino con nuestra experiencia asociativa. Los buenos vendedores saben cuáles son los mejores clientes para su negocio solo por su forma de andar. Eso no es intuición, aunque el razonamiento lo parezca. Mira este, tengo la sensación de que le voy a vender el coche. Lo noto, tengo el olorcillo, y ¡pam!, lo venden. Eso es fruto de ese análisis automático que tiene en cuenta 1000 millones de cosas en microsegundos asociadas a experiencias previas,
a la lectura del lenguaje no verbal, entre otros muchos factores, ¿no? La intuición del que habla el autor es más bestia, más radical, y sería la siguiente: que ese vendedor, antes de que entre un cliente en su establecimiento, antes de verlo y analizarlo, tenga como una sensación, una visión, mientras se come su yogur sin lactosa durante su pausa, de que la próxima persona que vaya a entrar en la tienda le va a comprar ese coche. Y que se la acabe comprando. Eso sería intuición, tal y como Descartes en su momento la conceptualizó, ¿vale? Sería esa capacidad de captar una información de manera totalmente extrasensorial, sin uso alguno de la razón. Otra cosa que he estudiado del libro, que me ha gustado mucho, porque hay cosas que me han gustado, la verdad, otras no tanto, pero hay unas que sí, es que la exploración de la conciencia implica ser honesto con uno mismo, aceptando el lugar del que partimos, aceptando nuestras dificultades, nuestras heridas emocionales y nuestra vida real. Muchas personas que dicen ser espirituales están como desconectadas de la vida y un poco de ellos mismos. Yo me acuerdo que cuando estuve en el Annapurna, cuando era un jovenzuelo, os hablo de cuando tenía 24 años, pasé por un templo donde se hacían vipassanas, ¿vale? Y quise probarlo, y cuando iba a entrar salió un chico, un holandés de unos 30 años de edad más o menos, y le pregunté: oye, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo te ha ido? ¿Lo recomiendas, no? Y me miró con una cara como de desconcierto, desencajado, como diciendo: ¿de dónde sale este tío, ¿no? En mitad de la montaña? Que es verdad que yo daba un poco de miedo, ¿sí? Tengo que reconocer que con la barba, el pelo largo y la misma ropa de hace muchos días, pues bueno. Pero bueno, y solo me pudo decir, ese chico me dijo: lo siento, llevo 2 años sin hablar con nadie, discúlpame, y se alejó, ¿no? Con una cara que, ahora que lo pienso, era más de trauma que de paz interior. Me dejó tan descolocado esa situación que al final no entré, me dio como un poco de miedo, ¿no? Luego más tarde sí que es cierto que he hecho retiros de Vipassana y la verdad es que a mí me va muy bien, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que si tú coges a un monje budista que lleva 30 años meditando en un templo en el Tíbet, que tú lo ves y te dices: esta persona está iluminada, si tiene hasta mariposas que se le han posado en los hombros, por el amor de Dios, pero lo pones en mitad de una ciudad a pagar hipoteca, a buscarse un trabajo, a coger el transporte público cada mañana en hora punta, con todas las deudas de los créditos, que si reuniones de padres, que si no llego a fin de mes, que si impuestos, que si mi jefe me pide el dichoso informe 5 minutos antes de que termine mi jornada laboral, ¿sí? Que si mi padre se pone enfermo y lo tengo que cuidar, pero también tengo que cuidar a mis hijos, que si un divorcio que se acaba complicando. Oye, pues no sé, yo creo que a ese monje le da un brote psicótico, ¿no? Entonces, romantizamos mucho todo esto de entrar en estados superiores de conciencia, pero cuidado con el pensamiento mágico y confundirlo todo, ¿no? Tenemos que tocar con los pies en el suelo. Ser consciente necesita de enraizamiento. Más nos enraizamos a la vida, yo creo que más podemos crecer en ese aspecto, ¿no? Porque si no caemos en falacias espirituales, en una falsa espiritualidad, como por ejemplo el famoso atraes lo que eres, o eres tú quien crea tu realidad, que si eso se lo dices a una persona víctima de abuso psicopático o que le acaban de diagnosticar un cáncer, ¿no? Ya lo terminas por destruir y por retraumatizar. O si se lo dices a alguien que está viviendo en mitad de una guerra: no, es que atraes tú lo que eres y tú creas tu realidad, no sé. Entiendo por dónde va, ¿no?, el mensaje, pero lo veo poco empático, ¿vale? O, por ejemplo, que si una persona espiritual no puede enfadarse, no puede ser vulnerable, no puede estar triste, porque siempre tiene que estar, ¿no?, con confianza, con fe, tiene que estar siempre pensando en positivo, ¿no? La perfección impuesta es la mayor falacia, desde mi punto de vista, que nos han vendido los falsos gurús o aquellos que pretenden ser espirituales. No eres más espiritual por simular ser perfecto y no molestarte por nada. Y ahora también inundan mensajes y frases inspiradoras que son muy tóxicas, escritas por personas que viven sentadas en un trono de oro, en una especie de burbuja clasista, porque claramente se nota la falta de empatía, ¿no?, en su discurso. Se nota que no saben lo que es el verdadero sufrimiento humano. Se nota que no han estado al lado de personas que lo están pasando realmente mal, con problemas de verdad. Por ejemplo, no hagas castillos de arena de granos de arena. Es el título
del último libro de un famoso psicólogo español. No te lo compres si se te ha muerto un ser querido, ¿vale? O si te acaban de diagnosticar una enfermedad grave, porque si no saldrás de ahí pensando que eres un exagerado por sentir dolor. Otro título también muy de moda es si lo crees, lo creas. Es decir, es tu culpa, ¿no? No conseguir las cosas. No va de desigualdades económicas o de oportunidades, ¿no? No va de haber nacido en un país sin oportunidades o en una familia traumatizada. No. Todo es tu culpa, ¿eh? Siempre todo es tu culpa. Otro libro que ahora está muy de moda, El poder del pensamiento positivo. ¿Sí? Es decir, todo es tu culpa, todo es culpa de tu mente, porque piensas mal. Mira, yo soy una persona con pensamientos negativos y con pensamientos positivos, ¿no? Intento ser objetivo con los pensamientos, no creérmelos todos. Pero claro, si vives en un mundo en crisis, tendré que mirar la vida desde una mirada de realidad con ese mundo en crisis para poder afrontarla, porque si no me estoy disociando, ¿sí? Y no puedo afrontarlo bien. Practicar el agradecimiento cada día es fabuloso, pero forzarse a ser positivo cuando tu vida es un caos, creo que es darse con un látigo de frustración y de agonía. Otro libro fabuloso que hay es Controle su destino. Controle su destino, que te quedas, ahora todo está bajo mi control, todo depende de mí. Esa persona que ha escrito ese libro ha descifrado las leyes secretas del universo y del cosmos, y si me leo el libro podré ser un dios en el cuerpo de un mortal y podré controlar mi destino. Lo cual es una gran mentira, una gran falacia, porque no es así. La mayoría de las cosas no dependen de nosotros, sino del contexto, del azar. Claro que hay cosas que dependen de uno mismo, muy importantes, que podemos como intervenir, que podemos trabajar, pero de ahí a poder controlar todo, es una zanahoria mágica que nos intentan vender y le hace un flaco favor a la salud mental. Y Alex dice algo que me parece interesante en su libro: el camino espiritual o de conciencia, como lo queramos llamar, como nos sentamos más a gusto con el término, tiene que ir de la mano del camino psíquico y de la sanación de nuestras heridas psíquicas. Y esto para mí es clave, porque siempre se habla de la espiritualidad como si se hablara de otra dimensión que nos permite trascender a lo material, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, cuando en realidad lo espiritual quizá tiene que ver más con nuestro cuerpo, con sentirse, conocerse mejor, conocer nuestras partes de sombra, sanarse de una relación o de una enfermedad, construir un proyecto de familia, por ejemplo, o de pareja, plantar un árbol, cuidar nuestro huerto, dar un paseo por la playa dándole la mano a nuestra hija pequeña, ¿no? Me da que la cosa va más por ahí. Volver a lo esencial, más que irse a esa dimensión etérea que es una mirada más hacia afuera, ¿no? Yo he visto a muchas personas realmente muy comprometidas con su camino espiritual, pero que se notaba que había algo que no era auténtico, como si estuvieran jugando un rol de la persona que está en lo espiritual, que conecta con esa dimensión, ¿no? Que hablan como muy lentamente, comen lentamente, todo lo hacen lentamente, que parece que no se inmutan con nada, y te dices, pero esto no es real, aquí pasa algo, toman drogas. Porque un camino espiritual honesto sería poder ser tú en esencia, ¿no? Después de haberte topado con tus debilidades y haberte acompañado con ternura en todo eso, en vez de irte hacia un ideal abstracto de ser espiritual. Alguien que viste espiritual, habla espiritual y huele espiritual, no es espiritual, sino un personaje espiritual. Sin embargo, las personas que se interesan en lo psicológico, en lo emocional, que intentan equilibrarse, sanarse, entenderse, que se te cuestionan, que aprenden a reconocer y a sostener sus heridas, eso sí que me parece un camino de conciencia honesto. Salir de nuestro estado neurótico para descubrir que somos más que nuestras dinámicas automáticas, que somos más que nuestras dinámicas de introspección, que nuestro personaje, ¿no? Es ahí cuando dejamos de alimentar esos esquemas que creíamos que tenían que ver con nuestra identidad, hasta que descubrimos que no es así, que somos más que nuestras heridas. Esto sí que me parece muy interesante, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco de la muerte. Yo no tengo ni idea, la verdad, no sé si hay algo después de la muerte, ojalá lo supiera,
Me lo he planteado millones de veces, como el resto de los mortales, supongo. Por eso investigo a personas que me parecen serias, que hablan sobre el tema y que creo que tocan con los pies en el suelo y que no son tan radicales en las afirmaciones que hacen, sino que lo llevan con más humildad, sabiendo que se pueden equivocar, ¿no?, en su planteamiento. Y claro, pues para mí la muerte de un ser querido es horrible. Para empezar, romantizar la muerte no va con mi enfoque. Pero sí que es cierto que la muerte tiene que ver con la vida. Es más, bien enfocado el tema, saber que un día nos vamos a morir nos hace madurar, ¿no?, como personas, nos hace ser más agradecidos por la propia vida, disfrutar más de los seres queridos, darle la importancia justa a las cosas, dejar de romantizar, dejar de perder el tiempo con cosas que nos hacen daño, para centrarse en lo esencial. Pero más allá de todo esto, todo son conjeturas, ¿no? Son hipótesis filosóficas, religiosas, espirituales, científicas. Y en este punto del libro, Alex habla de muchos temas, habla de chamanismo, de ceremonias muy antiguas con psicodélicos, pero la parte que más me interesó es la que explica cómo su padre se obsesionó con la lectura de la muerte de Sócrates, porque quería entender cómo Sócrates se tomó tan bien el tema de su muerte, porque la verdad es que a esta persona lo condenaban a morir, sabía que iba a morir y se lo tomó con mucha serenidad. Y la idea es sencilla. Para Sócrates la muerte es una posibilidad de encuentro y de reencuentro con los que ya han muerto y con los que van a morir. Así pues, el morir, este supuesto, constituye para Sócrates no solo una esperanza, sino también una verdadera felicidad. Y esto es bonito, ¿no? Entonces, yo creo que va de esto, de creencias, que cada uno pueda construir la que desee, la que vaya mejor con él, ¿no?, con él mismo, que cada cual sea libre de relacionarse con la muerte como le dé la gana, como le haga sentir más en seguridad. En psicología lo tenemos muy claro, ¿eh? Las personas espirituales y religiosas llevan mucho mejor el tema de la muerte y de los duelos que las personas que no lo son, ¿sí? Y Alex, en su libro, su creencia es que no existe la muerte. Él postula que quien se muere es el personaje que construimos, con el que nos identificamos con tanta pasión y desde una ceguera total, ¿no? Esos personajes mueren, pero nuestra esencia no perdura de alguna forma. Esa conciencia perdura. Y no sé, pero también me parece muy bonito. Así que bueno, es un tema que no voy a volver a tocar en tiempo porque es muy denso y toca de lleno con el tema de las religiones, que siempre traen muchos problemas porque hay mucho fanático por ahí. Y si has llegado hasta aquí, bueno, eres un crack y te lo agradezco porque intento dar todo lo que puedo en estas charlas y hacerlas con el máximo de los respetos posibles. A veces lo consigo, a veces no. Y este ha sido especialmente largo y complejo. Así que, bueno, porque es un tema que aún tengo que seguir explorando un poquito. Y nada, pues si te ha gustado la charla, el vídeo, dale a me gusta, compártelo con tus seres queridos. Y nada, seguramente nos veremos la semana que viene. Un fuerte abrazo.